Es muy importante distinguir cuando uno está hablando de qué está haciendo la política con la inteligencia artificial. Los anglosajones esto tienen una palabra para expresarlo, nosotros no, nosotros solo utilizamos política. Pero los anglosajones son un poco más listos y tienen dos expresiones muy distintas, que significan dos cosas muy distintas. Politics and policy. De lo que ha estado hablando antes Sergio es de la policy, es de un reglamento, de una ley, de una norma. Y luego están las politics, que es el politiqueo, podríamos decirlo así, politiqueo, vamos a decirlo de esa manera, que en el fondo suele ser tan relevante o más que el policy. Porque el policy al final responde a un conjunto, ahora vamos a ver un conjunto de presiones, demandas, reuniones, etcétera, etcétera, mientras que las politics tienen que ver con con el ambiente, o sea, con lo que llamaríamos aquí la política, en ámbitos más de la vida real, hasta un tanto peyorativo. Pero es importante hacer esta distinción porque en esta materia en concreto, esto es una opinión muy personal, va a contar más las politics que la policy. Estoy completamente convencido. No tengo tampoco, y os voy a dar algunos argumentos que son míos, no representan a nadie. Pero fijaos, esto es cómo funciona en el mundo, digamos, cómo se llega a ese reglamento o cómo se lleva mañana a otro tipo de norma, me da igual el sector que sea. Tenemos gente muy dispersa, o sea, en la política, que está aquí en medio, tiene que hacer caso a los expertos sois vosotros, en este caso, ¿no? Los que estáis aquí, que sabéis de esto. Sabéis cuál es realmente, o cuando estáis hablando de inteligencia artificial, sabéis de lo que estáis hablando. Luego hay una cosa que se llama intereses empresariales, que no tiene nada que ver con los expertos, pueden ser expertos en inteligencia artificial, pero no están defendiendo principios, no voy a decir ya éticos, de inteligencia artificial, ¿no? Están defendiendo intereses empresariales, que es una cosa diferente. Luego están, yo le llamo activismo de los activistas éticos, los que creen que la inteligencia artificial es como una especie de bálsamo de Fierabras que nos va a resolver todos los problemas del mundo, pero eso sí, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con ética, con principios humanos, valores humanos, etc. Y esos también influyen en la opinión pública. Y luego están los ciudadanos, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero que también alzan su voz y quieren que se escuche y quieren que sea tenida en cuenta. Bueno, de ese mejunje, porque claro, el político está aquí en medio y escucha a todos. Por eso dice, cuando tú sabes de algo mucho y ves una norma y dices, con perdón de la expresión, vaya mierda que han hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes. Porque la labor del político, y no es fácil, es intentar que todas las demandas que tiene a su alrededor, que son muy variopintas, queden reflejadas en la ley de lo que sea. Y aquí está ocurriendo. Por eso el reglamento ya está generando ciertas críticas, ¿no? Esto que estaba contando antes Sergio muy bien de toda la parte, o sea, los usos que están prohibidos, que en realidad no están tan prohibidos, sino que están parcialmente prohibidos, o que ya genera críticas dependiendo qué lugar en la sociedad estés tú ocupando de todos estos. Pero así es, insisto, esto no es una crítica al sistema político, no tenemos otra forma de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo. Aunque esta mañana una persona en Twitter me ha dicho que sí, me ha contestado diciendo que sí, que tenemos que hacer innovaciones. Digo, bueno, vale, innovaciones en la política, eso yo creía en ello hace 15 años, pero ahora ya no. ¿Eh? Claro, sí, esto ya me lo conozco yo. Sí, innovaciones. Yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, permitirme el Kit Kat, que hace 15 años algunos pensamos, yo lo pensaba y lo defendí, lo tengo escrito por ahí, se puede ver. Yo no borro las cosas que escribo, aunque luego haya cambiado de opinión. Yo hace 15 años pensaba que con el advenimiento de aquello que se llamó la web 2.0 o Internet 2.0, como lo queramos llamar, las redes sociales para los no entendidos, yo pensaba que íbamos a mejorar el sistema político. 15 años más tarde, o 10 o 15 años más tarde, constatamos que las redes sociales no solamente no han resuelto ninguno de los problemas que teníamos hace 10 o 15 años, sino que han añadido unos cuantos más. Con lo cual estas cosas lo de las innovaciones en materia del sistema político hay que tomárselo a veces un poco. Bueno, en este cuadro yo he tratado de ver un poco, o sea, tratar de mostraros qué puede haber en la cabeza de un político a la hora de abordar este tipo de legislación, de medidas, de declaraciones cuando prepara una entrevista, de posicionamientos públicos, de statements, de lo que sea.
Es decir, estoy hablando más de metafísica, si queréis. No porque todo esto sea falso. Todas las frases aquí tienen su parte de verdad y su parte de arrimar el ascua a tu sardina. Depende cuál es tu ideología o tu posicionamiento como más personal. Pero hay como tres escenarios, ¿no?, en el mundo, o sea, cómo los políticos se plantean el advenimiento masivo de la inteligencia artificial. Está la visión más optimista, que nos dice que esto es como el bálsamo de Fierabras, que nos va a resolver muchas cuestiones, que va a mejorar el conjunto de los sectores económicos, que va a destruir algunos empleos pero va a crear más, que nos va a hacer más ricos, que nos va a dejar, etcétera. Es decir, todo lo que se dice sobre ello. Está una visión un poco más realista, diciendo que hay, bueno, hay elementos positivos, pero que hay que contrarrestar unos elementos más negativos. No me voy a poner a recorrerlos todos porque no quiero, es muy tarde y lo tenéis ahí. Y luego la visión pesimista, que es como decir, esto es una hecatombe. Esto es como una especie de tsunami que va a acabar con la democracia, que va a acabar con el mercado laboral, que va a acabar con los derechos de los trabajadores, etc., etc., etc. Bien, los políticos se instalan mentalmente en una de estas tres, o en la intersección de estas, ¿de acuerdo? Y eso condiciona esto, por mucho que penséis, yo qué sé, elijamos cualquier frase al azar, no digo una ni otra. Por ejemplo, el empleo. Hay gente que dice que creará más empleos que los que destruya. Hay gente que piensa que esto es todavía muy difícil de decidir porque no sabemos cuáles van a ser todos los impactos en el medio y largo plazo. Y hay gente que dice que esto va a crear un desempleo masivo. Tu posición metafísica al respecto te condiciona a la hora de legislar. Y la gente tiene su posición, que no tiene que ver ni con la opinión de un experto, ni el grado de conocimiento de las herramientas, etc. Tiene que ver con una opinión personal. Es decir, que cuando tú te reúnas con gente como vosotros, va a agarrarse a su frase, oye, pero es verdad que va a crear muchos empleos, pero ¿cuántos va a crear? Y entonces te va a intentar como, ¿no?, llevarte. Y cualquier elemento que tú le des de, oye, esto funciona así, etcétera, etcétera, va a desechar lo que no forma parte de su mindset, por decirlo de alguna manera, y va a agarrarse como clavo ardiendo a cualquier dato, reflexión que tú le des, que esto... Claro, me vais a decir, joder, estás pintando a unas personas irracionales. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, como tienen muchas presiones de muy diversos flancos, no van a trabajar en clave de lo que a un sector le interese o una empresa le interese. Va a tratar de escuchar a todo el mundo, pero va a tener también su posición a nivel personal. Y ahora, y un poco para finalizar, que no me quiero extender mucho, esta es mi tesis. Mi tesis es que el reglamento de inteligencia artificial europeo, aunque esa es un poco la pretensión que os decía antes que está de base, que quiere de alguna manera ser competitivo a nivel internacional con las grandes regiones del mundo, pero al mismo tiempo proteger derechos, etcétera. Yo creo que vamos hacia un modelo regulatorio global. Este reglamento no sé si va a conseguir en este caso lo que se consiguió con el GDPR. Me parece que es como, o sea, la dimensión del asunto del que estamos hablando lo impide. Yo cuando estaba hablando Sergio, todo el rato me preguntaban, ya, pero ¿cómo vamos a garantizar eso? ¿Cómo vamos a decir, cómo una agencia, por mucho que tú quieras una agencia de expertos, etcétera, cómo va a garantizar absolutamente que todo eso que está ahí escrito, todas las exigencias de transparencia, etcétera, etcétera, se van a llegar a cumplir? Y eso nos conduce a una propuesta que yo creo que lo que va a acabar ocurriendo, ha salido ya por ahí en algún caso, ¿no? Probablemente, aunque sea un poco exagerado compararlo con las armas atómicas, porque hay gente que lo hace, pero probablemente vamos a ir a un modelo parecido a ese. Frente al conjunto de riesgos inherentes, que algunos de esos, claro, si tú miras alguno de esos riesgos que identifica el reglamento, por ejemplo, como diciendo, estos usos están prohibidos porque hay unos riesgos tan letales para las sociedades que están prohibidos de por sí, uno se para a pensar que esto es como la energía nuclear, que originalmente cuando Marie Curie estaba desarrollando la energía nuclear no estaba pensando en lanzar bombas atómicas, pero fue la primera vez que se utilizó de manera masiva la energía nuclear. No estoy comparándolo, pero hay gente que lo está ya comparando y entonces decimos, bueno, vamos a hacerlo a nivel global. Y de hecho ya hay
algún tipo de propuestas en ese sentido. Esta semana o la semana pasada el Reino Unido, el gobierno británico, ha anunciado para otoño la primera cumbre internacional en esta materia, porque el objetivo, recordemos que el Reino Unido ya no está en la Unión Europea, por tanto no ha participado de la elaboración del reglamento. Ya hay, digamos, propuestas en este sentido. Las Naciones Unidas también está planteando ya abiertamente un organismo mundial para regular esto. Esto puede sonar rimbombante, fuera de foco, todo lo que queráis. Pero mi hipótesis es que vamos hacia un modelo de este tipo. No sé cuántos años tardaremos, no sé cuántos... y por muchas razones, algunas las voy explicando. ¿Vosotros sabéis cómo funciona el sector farmacéutico? Bueno, no lo voy a contar, pero vamos a ir a un modelo parecido al del sector farmacéutico. De alguna manera está en la base de lo que pone el reglamento. Es decir, hay una etapa de investigación básica, luego una investigación preclínica, luego la investigación clínica, la vigilancia y la autorización. O sea, desde que inicia una empresa un proceso de I+D de investigación hasta que eso acaba comercializándose en el mercado, claro, como es sabido, hay un consenso a nivel internacional, hay agencias internacionales del medicamento. Es algo tan serio que tú no... O sea, una empresa no saca un medicamento y al día siguiente está en el mercado. Tiene que pasar por procesos estandarizados y procesos largos para decir, oiga, sí, usted puede comercializar esto porque hemos garantizado que lo que usted va a sacar al mercado no es malo para la salud o no hay peligro para la salud. O si hay algún peligro, está puesto en los prospectos y compensa los beneficios. Vamos a ir a un modelo de estos. Esa es mi tesis. No sé cómo todavía, pero yo creo que sí van a ir por las tiras. Y otra cuestión, que antes lo he citado de pasada. Los ciudadanos, ¿qué piensan de esto? No me refiero a los expertos, que sois los que estáis aquí, no me refiero a las empresas que tienen intereses, no me refiero ni siquiera a los políticos que tienen también su forma de... Los ciudadanos, los que no saben de esto, ¿tenemos que contar con ellos para esto? En Cataluña ya se ha formado la primera asociación de ciudadanos, ojo, no expertos en inteligencia artificial, que dicen, queremos que nos pregunten sobre esto. No somos expertos, son ciudadanos normales y corrientes. Hombre, con cierta... Casi todos ellos, yo he hablado con ellos, tienen cierta educación, tienen cierta formación, pero no son ni mucho menos expertos en la materia. Pero dicen, no, es que nosotros queremos que nos pregunte. Yo no quiero que solamente un político pregunte a un experto y a una empresa, quiero que me pregunte a mí. Si estoy de acuerdo, por ejemplo, en los usos biométricos, quiero que me pregunten a mí. No, yo no he mandatado, ninguno de los que estamos aquí hemos mandatado a ningún eurodiputado a hacer este reglamento. De hecho, cuando se votaron a los actuales eurodiputados que están legislando, hace 4 años, este tema, no digo que no estuviera encima de la mesa, porque sí se habla, pero desde luego no estaba como está ahora mismo. No están mandatados para eso. Eso es lo que piensa un ciudadano normal. Por tanto, quiero que me pregunten antes de usted hacer una ley, un reglamento al respecto. Y de hecho, me consta que este grupo quiere extenderse por otros países y quiere hacer, digamos, una especie también de alianza internacional. Esto ocurre siempre con este tipo de cuestiones. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que, a pesar de lo que pensemos al respecto, o estemos de acuerdo o no, la regulación va a tener un marcado carácter político. No va a tener un marcado perfil técnico. Tiene perfil técnico, pero va a tener un marcado. Porque política, que es un poco también lo que quiero transmitir, no es lo que hacen los políticos. Esto que estamos aquí ahora mismo haciendo nosotros es política. Aunque pensemos que no, porque estamos influyendo, estamos hablando, esto se va a retransmitir, se va a publicar, esto es política también. Estamos expresando una opinión o discutiendo sobre estas temáticas y esto influirá, a lo mejor muy poquito, pero acabará influyendo. Por eso digo que aunque no sepan de esto, el ecosistema ya a estas alturas debería saber que va a regular, incluso aunque no se sepa de esto, es decir, el ámbito político lo va a hacer. Yo creo que hay un antes y un después en términos de la eclosión esta, de lo que podríamos llamar la inteligencia artificial generativa o digamos, la aparición ante el gran público, que esto se ha producido hace relativamente pocos meses. De hecho, el reglamento de inteligencia artificial en ese sentido ya nace un poco cojo,
porque aunque se han incorporado a última hora algunos elementos, cuando se empezó a discutir este reglamento hace 2 años no había una necesidad urgente, no existía el ChatGPT, por decirlo así de una manera muy abrupta, ni las inteligencias de este tipo, ¿no? Digamos, con capacidad de uso prácticamente por cualquier persona que tenga conexión a Internet ahora mismo. Por tanto, yo creo que aquí también se va a producir una suerte de… Vamos a ver cuál es la influencia final, porque algunos países van a tratar de meterle un apretón en la tuerca al reglamento final por esta cuestión. Luego hay una cuestión, esto con Carmen lo hemos discutido muchas veces, y lo he dicho antes, los políticos tienen una gran sensibilidad a la opinión, tanto pública como publicada. Y por eso es importante hablar en los medios, por eso es importante que escribamos artículos, por eso es importante que demos nuestra opinión. Porque todos hacemos política de alguna manera, no solamente los que están en el Parlamento, en el Consejo de Ministros. Ellos son muy… Claro, ¿por qué? ¿No os habéis preguntado? ¿Por qué hace 2 semanas estaba de gira por Europa entrevistándose con los 5 primeros ministros de los 5 primeros países más potentes de Europa, el CEO de OpenAI? No estaba hablando estaba hablando con los 5 primeros ministros. El presidente Sánchez, la primera ministra italiana, el primer ministro alemán, directamente. No estaba hablando estaba dando charlas, bueno, sí, también daba alguna charla, pero se fue a ver directamente a los primeros ministros, además con ese tipo de cosas que decía de regúlennos, que damos mucho miedo. Esto es lo que venía a decir. Regúlennos que nos podemos cargar el planeta. Es que lo decía así, ¿no? Y esto era muy curioso. ¿Por qué? Porque saben que están muy influenciados. Y ahora mismo saben que están en una posición de dominio de mercado, que es lo que a mí, digamos, más me preocupa. Luego, esto es una cosa que lo sabemos todos, pero que no tenemos una alternativa a fecha de hoy. Los tiempos de la deliberación democrática no son los tiempos del desarrollo tecnológico, lamentablemente. De hecho, el reglamento es la prueba evidente de ello. El reglamento se hizo la primera propuesta hace 2 años y en el mejor de los casos parece que puede entrar en vigor en 2026, lo ha dicho antes Sergio. Y claro, en 5 o 6 años vosotros sabéis lo que puede llegar a cambiar el desarrollo tecnológico, no una tecnología, un sector entero o el conjunto de los sectores. Pero no tenemos alternativa, porque la deliberación… Tú no puedes hacer un reglamento de inteligencia artificial en 2 meses, ni en 4 meses. ¿De acuerdo? Yo ahora voy a hacer una pequeña… Yo recuerdo una de las primeras veces que hablé con Carmen cuando me uní a la Asociación Española Startup. Yo no sé si ella se acordará, pero me dijo, no, queremos que haya una ley de startup. Dice, y esto hay que hacerlo en pocos meses. Y yo le digo, ¿pocos meses? Digo, ¿querrás decir años? No, pocos meses. Han sido 5 años. Los tiempos de la deliberación democrática no son los tiempos del desarrollo tecnológico. Y esto es un problema para este tipo de herramientas que ya… cada salto tecnológico es más rápido. Entonces, porque no tenemos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Disminuir la calidad democrática del procedimiento para ajustar los tiempos del desarrollo tecnológico? Es que el CEO de una startup no tiene que preguntar a nadie. Hace con sus recursos lo que le da la gana, como tiene que ser. Pero ni siquiera un presidente del gobierno, ni siquiera un parlamentario puede hacer lo que le da la gana porque está sometido a controles y está sometido a procedimientos, que es lo que garantiza que el proceso sea, si no perfecto, porque no lo es, lo más democrático posible, lo más ajustado a derecho posible, y aún así ocurren cosas que no nos gustan, pues imaginaos si esto lo ventilamos en un par de meses, ¿no? Una cosa muy importante, yo creo que esto se nos olvida o a veces no lo tenemos suficientemente en la cabeza. La regulación de la inteligencia artificial no se va a hacer en clave técnica, ya lo he dicho antes, pero sí se va a hacer en clave geopolítica. Yo creo que aquí la nueva era de las relaciones internacionales en las que hemos entrado, es decir, los 3 grandes bloques políticos, por decirlo de alguna manera, y económicos, van a tener una enorme influencia en el marco regulatorio a nivel mundial. Y de esto no nos escapamos. Es decir, el hecho que… Y de hecho, ya hay gente que advierte que esto de la neutralidad en la red, esto se ha acabado. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque va a haber como… Se va a trocear Internet, sí, probablemente. Vamos a ir a 3 modelos diferentes, porque va a ser muy difícil que el modelo globalizador en el que hemos trabajado los últimos 20 años se pueda mantener al hilo de las actuales relaciones de poder entre bloques. Y esto va a afectar directamente a este tipo de reglamentos.
Esto no es metafísica, esto es una realidad. Y quien no entienda esto no es realista. O sea, no es realista pensar que… Porque hace 20 años esto podría ser debatible, hoy no. Esto ya no es debatible. Y luego otra cuestión, otra idea que también os quiero dejar, que yo no tengo ninguna solución para esto, pero esto ya no va solo ni de ética, ni de innovación, ni de principios europeos. Esto va de poder de mercado. Está relacionado con lo anterior, con la geopolítica. Lo voy a decir de esta manera, así como muy a grosso modo, hay que matizar esto que voy a decir, pero para que nos entendamos. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, en general los dirigentes europeos, Europa no deja de ser una suerte de gobierno de 27 países complejo, porque tomar decisiones en nombre de 27 países es muy complejo. Ha aprendido que en los últimos 20 años una cosa, y es que las multas que se imponen a grandes tecnológicas globales por incumplimiento de reglamentos europeos, me da igual que sea copyright, que sea GDPR, etcétera, no sirven. Europa ya ha llegado a esa conclusión. No vale por componer multas. Necesitamos otra cosa. Necesitamos dar un paso en esa dirección. Hoy se ha hecho público, que no tiene que ver con esto, pero en parte sí, ya está diciendo la Comisión Europea por primera vez en la historia a una gran tecnológica que tiene que trocear sus modelos de negocio. No le va a decir que es que tiene que cumplir la norma, que tiene que pagar una… No. Tiene usted que deshacerse de parte de una división entera porque es un monopolio. Y este es también un elemento que está detrás de, digamos, el espíritu que hay detrás del reglamento de inteligencia artificial y que tenemos que tener en cuenta si no queremos equivocarnos de hacia dónde van los tiros. Y vosotros lo sabéis mejor, es decir, ¿cuándo va a ser mejor la calidad de un servicio o de un producto que has diseñado utilizando inteligencia artificial? Cuanto mayor sea la capacidad que tú tengas de trabajar datos. Cuanto mayor sea la capacidad que tú tengas de llegar a datos, lo que tú obtengas de ahí, los insights que tú obtengas de esos algoritmos van a ser mejores. Si tú tienes acceso a un par de bases de datos pequeñitas, eso no puedes entrenar bien tus algoritmos. Cuanto mayores sean, claro, pero ¿eso qué significa? Que entonces hay una ventaja ineludible de los grandes monopolios. Y es lo que está pasando. O sea, no quiero poner nombres pero es lo que está pasando. Es decir, no es casualidad de que ciertas herramientas de repente aparezcan como las únicas que tal. Y eso, por ejemplo, si hablamos en clave de startup es un problema, porque una startup tiene dificultades para acceder a esa inmensa cantidad de datos como tiene una gran tecnológica a la hora de entrenar sus algoritmos. Por tanto, esto también va a ocurrir. Es decir, en la futura reglamentación, la futura regulación va a estar muy influenciado no solo ya por unas cuestiones éticas, morales, etcétera, etcétera, del resultado deseable que puede tener esos productos y servicios entrenados con inteligencia artificial, sino con evitar otra vez lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Esto en Europa lo tienen clarísimo. No quieren que vuelva a ser solo dominio de 4 empresas esta nueva tecnología o esta nueva suerte de set de tecnologías que implica la inteligencia artificial. Y mi pregunta es, ¿vamos hacia un modelo prohibicionista? Porque antes hablaba Sergio de prohibiciones de determinados usos. Yo creo que sí. Yo creo que vamos hacia prohibiciones extensas de usos y de ciertas herramientas, porque va a ser la única forma que va a tener Europa, insisto, también de poder competir. Esto tiene, insisto, muchos matices, tiene muchas implicaciones. Yo os estoy dando aquí como grandes brochazos que, por supuesto, son debatibles y que no tienen por qué ser verdad. Y ya para finalizar, a mí lo que más me preocupa, por mi mindset, que diría, yo no soy, como digo, yo ni soy emprendedor ni soy inversor, y es un bicho raro, ¿no? Del mundo que hago de traductor simultáneo. A mí me preocupa mucho, y esto de decirlo honestamente, el impacto que puede tener en la calidad del sistema democrático el uso de estas tecnologías. Muchísimo. No me refiero ya a hipótesis de estas como de ciencia ficción, pero yo estoy bastante preocupado. Yo cuando leo este tipo de cosas,
me pongo muy nervioso. Alguien puede decir, bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque para... ¿qué mejor? Pues es mejor que redacte el programa electoral una inteligencia artificial que un partido, que un grupo de personas. Yo me pongo muy nervioso con esto. Reconozco digamos, por eso que he contado antes de la anécdota, de lo que yo pensaba que iba a ocurrir con Internet 2.0 hace 10 o 15 años, el impacto que iba a tener en términos de mejora de la calidad democrática de las sociedades, que no ha ocurrido, sino que estamos peor que hace 10 o 12 años en ese sentido, por efecto acumulativo. No digo que sea solo por el hecho de utilizar Internet ni redes sociales, digo por todo lo que venía ya de antes, más esto. Y este tipo de cosas. Rumanía designa una inteligencia artificial como consejera del gobierno. Es que esto lo vamos a empezar a ver constantemente. Y yo, cuando hablaba antes, Sergio, de la foto esta del Papa que había sido modificada, etcétera, claro, si ya tenemos un problema que nos cruje como sociedad de división en grupos que parece que nos estamos a punto de pegar de guantazos por la calle, ¿no? Entre ideologías, etcétera, etcétera, la irrupción masiva de memes, de vídeos falsos, etcétera, etcétera, en esta materia, que pues, vamos, yo creo los consultores políticos, que yo los conozco bien porque muchos son amigos míos, la consultoría política ya está cambiando radicalmente, porque se van a utilizar masivamente estas herramientas para hacer lo que en Estados Unidos llaman campañas negativas. Y vamos a ver cosas que, como dice la película esa famosa, no creéis haber visto nunca. Y esto sí que ya a vuestro lado es una preocupación como muy personal digamos, de un marco que conozco mucho mejor que el de la propia posibilidad de las herramientas, que por supuesto tienen un montón de utilidades positivas para sectores enteros en ámbitos como la salud, en ámbitos como la mejora de la educación, en ámbitos como la mejora de la productividad en prácticamente todos los sectores. Pero en esto de utilizarlo en clave política, teniendo en cuenta las intenciones de algunos, puede ser muy, muy, muy negativo. Pero bueno, esto es un poco lo que tenemos. Esto era un poco lo que os quería contar. Muchas gracias.